El Señor los continúe bendiciendo. Están despiertos más que en el segundo servicio. Bueno, para comenzar les quiero hacer una preguntita. ¿Cómo se sienten ustedes en la iglesia? ¿Como miembro o como un discípulo? Como un discípulo. No los escucho. Como un discípulo. ¿Discípulos? Ya. ¿Se creen todos discípulos? Amén. ¿O creen que son miembros? No, discípulo. Ok. ¿Saben la diferencia entre un miembro y un discípulo? ¿Cierto? Okay. Bueno, de eso va a tratar el tema de hoy. Habemos muchos que decimos siempre en la calle o a cualquier hermano: no, yo soy miembro de la iglesia Cristo es la Luz. No, yo soy miembro de tal sitio. No, yo soy miembro de aquí, miembro de allá. Pero hay una gran diferencia entre ser miembro y ser un discípulo. Y eso es lo que les quiero explicar el día de hoy. Esto es algo que encontré yo cuando siempre como cosa que hacen los jóvenes, buscando en internet encontré esta parte de la diferencia entre miembro y discípulo. Pero antes de esto, para entrar en el tema, vamos a entrar en una oración. Vamos a pedirle al Señor que sea el que nos dirija, que sea el que nos dé el descendimiento para poder comprender la diferencia que hay entre los dos. ¿Ok? Padre Santo, Padre amado, mi Dios Rey Celestial, gracias te damos, Señor, por habernos permitido estar aquí en esta mañana, Señor, por habernos permitido llegar a tu casa, Padre bendito, Señor. Oh Padre Santo, mi Dios, Rey de Israel, mi Rey de Reyes, Señor de Señores, te pido a ti, te clamo a ti, Señor, que seas tú pasando carbón encendido por mis labios, Señor, para que toda palabra que salga de mi boca sea para bendición y edificación de tu pueblo, Señor. Padre, y que sean mis hermanos, Señor, abriendo sus corazones para que esta semilla sea ingresando en ellos, Señor, y dando, Señor, más adelante el fruto que se tenga que dar, Padre bendito, Señor. Yo todo esto te lo pido, Señor, en el sagrado nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Bueno, vamos a la palabra del Señor en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 7. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 7. Amén. La palabra del Señor se lee en esta mañana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, como yo les dije, yo venía chequeando hacía rato. El Señor me llevó también a esta palabra. Y dice: no sé quién escribió la diferencia entre ser un miembro de la iglesia y un discípulo de Cristo. Pero me pareció interesante y aquí se los dejo saber la diferencia que hay. Dice: el miembro suele esperar panes y peces. Como miembros, cuando tú te haces miembro de un gimnasio, tú esperas a que te brinden todo. Las máquinas, si tiene piscina, que te den la piscina, el sauna, todo. Eso es lo que espera un miembro cuando se hace miembro de algo. Igual cuando sacas la membresía de la AAA, esperas a que llegue una grúa y te rescate.
El discípulo, en este caso, es un pescador. Los que han salido a pescar, sabemos que cuando tú lanzas el anzuelo, no pica el pescado instantáneamente. Tienes que esperar hasta que el pescado muerda. Y esa es la labor que tiene un discípulo: tirar y seguir tirando la red, hasta que ese pez pueda caer en la red y pueda llegar a los pies del Señor. O sea, son dos trabajos completamente distintos. Dice, el miembro lucha por crecer y el discípulo lucha por reproducirse. Cuando tú te haces miembro, los que trabajaron o los que han trabajado o los que trabajan en Herbalife empiezan con una membresía y luchan por ir subiendo platino, diamante, hasta llegar quién sabe hasta qué piedra preciosa le encontraron ellos, ¿cierto? Mas nosotros como discípulos nos esforzamos en trabajar en la obra del Señor para poder conseguirle al Señor lo que es del Señor, para empezar a reproducir la palabra del Señor en su casa, en la calle, en nuestros sitios de trabajo. Dice, el miembro se gana. ¿A cuántos no los han atraído a una membresía diciendo que le van a dar 200, 300, 500 dólares? Si se hace miembro, tiene un bono de 200 dólares y la membresía le vale 30 y dice, bueno, gano 170 y se ponen como miembros, los atraen, ¿cierto? El discípulo se hace, el discípulo se forma, el discípulo se construye él mismo con la palabra del Señor, edificado por Dios. Dice, el miembro quiere que le sirvan. Cuando usted tiene una membresía de X o Y sitio, usted quiere que se le sirva. Mas el discípulo se atreve a servir. Ahí qué gran diferencia, ¿cierto? Entre ser el miembro y ser un discípulo. Pues si nosotros estamos empezando a notar estas diferencias, ¿por qué cuando nos preguntan en la calle decimos somos miembro de la iglesia Cristo es la Luz? ¿Por qué no tomamos esa valentía de decir somos discípulos del Señor sirviendo en su ministerio de Cristo es la Luz? Qué lindo se escucha eso, ¿cierto? Al miembro le gusta ser halagado, reconocido el miembro, no, que pase el hermano, bien pueda dar el diploma, el certificado, la medallita y sale el hermano así, como esa águila, volando alto. El discípulo halaga con su servicio y sacrificio a Dios. Qué gran diferencia en esa parte. Y eso se ve en muchas iglesias, en muchos ministerios, que si usted no halaga al hermano, se aburren y se van. Y van buscando es que los halaguen, que los reconozcan con títulos, con trofeos. Podemos tener 20 títulos, 20 trofeos atrás, pero eso no habla de lo que hay en mi corazón. Eso no habla del servicio que tengo yo hacia Dios. ¿Para qué Dios me puso aquí? El miembro entrega parte de sus ganancias. Y eso que las entregan diciendo lo que meto la mano y lo que saque es para el Señor. Y entregan parte de lo que sacan. El discípulo entrega su vida a Dios. El discípulo da su vida por el ministerio, por la casa del Señor, por trabajar en la obra de Dios. El miembro puede caer en una rutina, la famosa rutina dominguera. Voy cada domingo, porque ya es rutina ir cada domingo. El discípulo está en constante actividad con el Señor y en el ministerio. El miembro espera a que se le asigne una tarea. ¿En cuántas iglesias o aquí mismo en nuestra propia congregación
Hay hermanos que están esperando a que se les acerquen y le digan, ¿nos puede colaborar? ¿Nos puede ayudar? ¿Nos puede ayudar a servir en este día tan especial? El discípulo es solicitado en tomar responsabilidad. El discípulo toma el paso adelante y dice, aquí estoy para servir. ¿Qué tengo que hacer? Y la responsabilidad que se le asigne, la tiene que cumplir. El miembro murmura y reclama. Y eso se escucha mucho. La murmuración en medio del pueblo de Dios. El reclamo en medio del pueblo de Dios. El discípulo se niega a sí mismo y obedece. Yo sé que cuando yo estuve aquí empezando la recolección para las puertas, se dio una fecha. Todo está hecho, todo está resuelto, pero no podemos pasar por encima de los permisos. Y estamos esperando un documento para poder empezar todo el proceso. Ya todo está hecho. Eso es algo que también quería dejar en claro para que no se empiece de pronto una murmuración en el ministerio, ¿no? El miembro es condicionado por las circunstancias. El discípulo aprovecha las circunstancias para ejercitar su fe. El miembro reclama que lo visiten. Tanto tiempo yo en la congregación y nadie me visita. Estoy enfermo y nadie se dio cuenta que estuve enfermo y nadie me visitó. Pero cuando ese miembro está sano y sabe que hay un hermano X o Y también enfermo, va a decir, si a mí no me visitaron, ¿para qué yo visito? Pero resulta que el discípulo visita, así no lo visiten. El miembro vale para sumar. Entre más miembros, más se llenan las sillas. Más linda se ve la iglesia. Yo me imagino que la hermana Carmen se refería el viernes que no hubieron miembros. Y es triste escuchar que nos hemos vuelto de pronto domingueros en asistir únicamente a los servicios de los domingos, cuando el día viernes hay un servicio tan hermoso, tan lindo, que también recibimos bendición y palabra del Señor, y no apoyar a la hermana, al hermano, a quien esté predicando, al varón o la varona que esté montado en el púlpito. Se lo perdieron. Imaginen, no lo perdimos porque yo tampoco pude. El discípulo vale para multiplicar. Si somos discípulos, estamos encargados de no sumar al ministerio, sino de multiplicar en el ministerio. Cuando Jesús empezó su ministerio, empezó a buscar a los apóstoles, a los discípulos, uno por uno, y se fueron agregando. Y después el pueblo seguía tanto a Jesús como a sus discípulos, como a los apóstoles. Y cada quien iba haciendo su remanente al lado. Y se llenaban los montes para escuchar la palabra del Señor. Los miembros son trastornados por el mundo. Un miembro vive quejándose por el trastorno que el enemigo pone allá afuera, hacia él, hacia su familia, hacia cualquier miembro de su hogar. Los discípulos trastornan al mundo con la palabra del Señor, brindando esa palabra de vida a aquel necesitado allá afuera, sin importar las circunstancias, sin importar qué pueda suceder con ellos.
Los miembros suelen ser fuertes como soldados en trincheras. Los discípulos son soldados invasores. El miembro puede orar y clamar escondido para que llegue la bendición. El discípulo llega donde está el problema y clama y ora ante el problema. El miembro hace hábitos. El discípulo rompe moldes. El miembro sueña con una iglesia ideal. Creo que a muchos de nosotros nos ha pasado estando ahí sentados. Qué linda se vería esta iglesia con todas las sillas llenas. Qué linda se vería esta iglesia con una decoración bien hermosa. Y estamos pensando como miembros, no como discípulos. El discípulo logra la iglesia real. Si yo quiero ver estas sillas llenas, tengo que ponerme ese traje de discípulo y salir y buscar esos peces afuera y dar esa palabra de vida a aquel que está afuera necesitado y traerlo, lanzar la red para poder llenar el acuario. Pero no nos atrevemos a hacerlo. El miembro predica el evangelio. El discípulo hace más discípulos. Muchos llevamos el evangelio, lo leemos, lo predicamos, pero son pocos los que se esfuerzan a producir más discípulos. El miembro espera un avivamiento en la iglesia. Y usted lo ve ahí sentado o sentada. Y dice, si no hay 3, 4, 5 hermanas brincando como ratoncitos, como conejos, entonces no hay avivamiento para ellos. Y es triste esa manera de pensar, porque es que el avivamiento lo buscamos nosotros mismos. El hecho si hay una hermana, un hermano brincando, saltando, ese hermano está en su propio avivamiento. Y no necesita que todos se contagien de lo mismo. Cada quien es individual de crear su propio avivamiento con el Señor. El discípulo es parte del avivamiento, porque está recibiendo del Señor, está recibiendo del Espíritu Santo, está gozándose de la presencia del Señor. Al miembro se le promete una almohada. Usted va a estar tranquilo, va a estar conforme, allá nadie lo va a obligar. Tranquilo, mire, vaya, llegue. El miembro llega y se siente, qué linda la iglesia, está bonita. Como se viste, qué bonito los hermanos. Al discípulo no se le ofrece una almohada. Al discípulo se le ofrece una cruz para saberla llevar, saber cumplir con lo que el Señor manda en un ministerio. Nosotros tenemos un gran discípulo presente que es nuestra pastora. El peso de la cruz que lleva nuestra pastora no es nada comparado al peso de la cruz que llevamos nosotros. El miembro dice, ojalá. Se trata de hacer algo en el ministerio y el miembro dice, ojalá funcione. Ojalá se dé. Ojalá asista gente al servicio. Ojalá levante el ministerio nuevamente. El discípulo le dice al Señor, heme aquí. Aquí estoy, Señor.
ponme a servir donde tú necesites, que aquí estoy para servirte. El miembro, para muchas iglesias, es valioso. Y esas iglesias que ven al miembro valioso, es porque lo ven valioso económicamente, para que venga y deje un diezmo al arca, para que venga y colabore, porque no le dan el puesto que merecen, o los siguen poniendo como miembros, y no hay un mover del Espíritu Santo en ese ministerio. El discípulo es indispensable en una iglesia, en una casa del Señor, a la presencia, a la obra de Dios, es indispensable. Por eso les hice la pregunta al comienzo: ¿somos miembros o discípulos del Señor? Qué gran diferencia que hay entre los dos, ¿cierto? Así que yo me imagino que después de esto todos vamos a decir: yo soy discípulo del Señor, sirviendo en la casa de Cristo es la luz. Soy discípulo en la obra de Cristo es la luz. Pero no es solo decirlo y ya, lo dije, porque el hermano Alex dijo que lo dijéramos. No, es porque usted lo sienta. Porque a usted le nace decir que es un discípulo. Porque usted lo está comprobando con sus obras. Y si somos discípulos, yo me imagino que debemos empezar a regar más la palabra del Señor, a dar la palabra a muchos necesitados, para empezar a ver estas bancas llenas y formar más discípulos. Nos toca empezar a avivarnos en el Señor. Un discípulo nace... me salté un paso. Dice, en el texto Pablo nos da las razones más poderosas para entender que soy llamado a ser discípulo. El Señor nos llamó a todos a ser discípulos. El Señor no nos ha llamado a ser miembros, a comprar una membresía, a obtener una membresía gratis. El Señor nos ha llamado a ser discípulos. Dice, un discípulo nace por medio del esfuerzo. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. No le dicen en tus fuerzas. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. No le están diciendo a usted, saque las fuerzas de donde no las tenga y sea un discípulo. No hay conquistas sin esfuerzo. Dios pudo haber entregado a los israelitas la tierra prometida después de sus 40 años de peregrinaje en el desierto. O mucho antes de esos 40 años el Señor se los pudo haber entregado. Pero no lo hizo. Porque el Señor quería formar en ellos un discipulado. Querían formar discípulos para que siguieran lo que Él les había prometido. No les iba a permitir ingresar a Tierra Santa siendo miembros del pueblo de Israel. Para que por la más mínima puerta que el enemigo les abriera, dieran la vuelta y volvieran al faraón. Todos sabemos de dónde el Señor nos ha sacado, ¿cierto? Todos sabemos de dónde el Señor nos ha levantado. Y si el Señor te sacó y te levantó de ese sitio, ¿por qué queremos seguir siendo miembros en vez de ser discípulos para Dios? ¿Acaso no merecían esto después de semejante tiempo de pruebas? ¿No merecían el pueblo de Israel todo lo prometido después de 40 años de peregrinaje en el desierto? Dice, sin embargo, unido a la seguridad de la entrega de la tierra, a Josué se le dice en varias ocasiones que se esfuerce.
Josué 1:6 dice, esfuérzate y sé que Valiente. valiente. Esfuérzate y sé valiente. Pero no solo que se esfuerce, sino que sea muy valiente. Y le vuelve a decir, no solo que se esforzara, sino le dio la orden en el versículo 9, mira que te mando. Dios a nosotros nos está mandando a esforzarnos y a ser valientes para poder tomar en nuestras manos, en nuestro poder, lo que nos corresponde por herencia divina. La palabra que el Señor nos ha dejado, esto nos corresponde a nosotros por herencia divina. Las promesas que están escritas nos corresponden por herencia divina. Pero ninguno nos esforzamos para poder obtenerlas. Muchos nos sentamos como miembros esperando a que estas promesas lleguen y toquen la puerta de nuestra casa, cuando las podemos nosotros conseguir haciéndonos discípulos del Señor, y llegarán solas a nuestras vidas. Recordemos que Josué fue discípulo de Moisés. La vida de aquel discípulo estuvo rubricada por la consistencia. No puede formarse discípulos sin que exista esta actitud del Espíritu. Moisés empezó a formar a su discípulo, porque Moisés ya sabía que su tiempo se acortaba. Nosotros podemos formar nuestros discípulos, porque nosotros no somos eternos. Nuestros tiempos se acortan a diario. Y si nosotros no enseñamos a formar discípulos, ¿quién lo va a hacer? Contamos de parte de Dios con todos los recursos, pero el esfuerzo es la parte humana para lograr los éxitos. Dios te va a brindar todos los recursos habidos y por haber para que tú puedas cumplir la meta. Pero si yo no me esfuerzo, nunca voy a llegar a la meta. Mucho tiempo atrás hubo un millonario y decía, lograr el éxito no por herencia, sino por el esfuerzo personal. Yo creo que muchos jóvenes hoy en día son pendientes a qué consiguen sus padres, ¿cierto? Y entonces empiezan, tiene 2 casas, me quedan 2 casas, si mi papá, mi mamá se muere, voy a tener casa, voy a poder donde vivir, rento una, vivo en la otra, veo aquí, hago allá. Pero tú te has esforzado por eso. Tú te esforzaste en conseguirlo. Y es triste que hoy en día los jóvenes únicamente vean a sus padres como un símbolo económico. ¿En qué me van a dejar? Hay un millonario, Shaquille O'Neal, y los hijos de Shaquille O'Neal eran felices diciendo, no nos preocupamos porque mi papá es multimillonario y cuando él muera todo eso nos va a quedar. Y la respuesta de este deportista fue, la responsabilidad mía está hasta que ustedes se gradúen de la universidad. Lo que yo tengo es mío porque yo lo conseguí.
y nada les va a quedar a ustedes. Así que trabajen por lo propio. Y este hombre no conoce del Señor, pero les dio una lección a sus hijos. Y hoy en día sus hijos se graduaron de la universidad, los mayores, y están ejerciendo su carrera y están creando su propia fortuna. Así debe ser. El Señor a nosotros nos ha dejado la manera fácil de crear nuestra propia fortuna, escrita aquí. Y qué mejor fortuna que formar discípulos para que sirvan en el ministerio del Señor. Y Dios va a recompensar todo lo que tú has hecho. Y te va a dar todo lo necesario, hasta más de lo que tú necesitas. El discipulado de Cristo tiene que pagar el precio del esfuerzo. Este es el antídoto contra la pereza espiritual. Si yo quiero ser un discipulado, el Señor te va a dar ese antídoto para esa pereza espiritual, porque te va a poner activo. Y entre tú más funciones en el ministerio, más vas a querer seguir funcionando y obrándole a Dios. Punto B, discípulo es el esfuerzo en la gracia de Cristo. Muchos de los esfuerzos humanos para lograr ciertos objetivos se basan en las capacidades intelectuales y en las habilidades naturales. Es que yo soy muy inteligente, yo soy capaz de hacerlo, yo lo voy a hacer, yo lo voy a lograr. Y tiene esa manera, la habilidad para hacer, para producir. Eso lo hace cualquier humano. Porque Dios a todos nos hizo a su imagen y semejanza. Que unos aprendieron a explotar más su inteligencia que otros es distinto. Que unos se hicieron perezosos para no progresar es distinto. Que unos vieron la vida más fácil desde niño y dijeron, ya para qué estudio si yo ya tengo todo, es distinto. Pero el que nunca tuvo, se esforzó, salió adelante, puso en función su cerebro y empezó a crear grandes ideas. Y está más que comprobado que los grandes creadores de grandes marcas allá afuera nunca tuvieron una riqueza o una herencia y empezaron desde abajo. El creador de Apple empezó en un garaje. El creador de los carros Teslas empezó con la herencia del padre y se la tiró. Nadie daba un peso por este hombre. Y cuando ya no tenía un solo centavo, invirtió lo último que le quedaba de un cheque que le había llegado. Y hoy en día es el hombre que es, obteniendo grandes riquezas allá afuera. Pero empezó desde abajo. Lo mismo es para nosotros. Nosotros podemos empezar como un miembro de una congregación, pero no nos acomodemos como miembros. Luchemos para poder ser ese discípulo del Señor, para empezar ese discipulado en nosotros, para empezar a formar discípulos también. Dice, por lo general hay esfuerzos extremos. Y esto sabemos el esfuerzo extremo que hay cuando uno está haciendo un trasteo, ¿cierto? ¿Para dónde se mudó, hermano? Para un sexto piso. Hay ascensor, sí, pero no lo puede usar, todo es por las escaleras. Ay, ay, ay. El esfuerzo para que suba todo usted un trasteo hasta un sexto piso por escalera cuando hay un elevador. Otros se basan en la amplia tecnología disponible, pero en el campo espiritual el esfuerzo se aplica para hacer la obra del Señor, está respaldado por la gracia del Señor. Cuando tú haces un proyecto
y le pides al Señor que te dé sabiduría para hacer el proyecto y el Señor te muestra cómo hacerlo, tú vas con un respaldo divino y nada se va a interponer a que esa obra se haga. Muchos de nosotros estaríamos de acuerdo en señalar que el gran enemigo del esfuerzo es la falta de constancia. Tenemos una cantidad de programas inconclusos, metas que nos propusimos al comienzo del año, pero aún no las hemos logrado. Y esto cabe en mucha de la cultura de nosotros. Llegan las 12, el 31 de diciembre, salgo a darle 20 vueltas a la manzana con la maleta para ver si viajo, me como hasta 60 uvas para ver si sale provecho, me pongo la ropa interior amarilla que para la buena suerte, le pido a Dios que me bendiga, que esto, que lo otro, pero me quedo sentado sin hacer nada, sin actuar. ¿Y cómo vamos a esperar estas bendiciones si no actuamos, si no trabajamos, si no obramos en el Señor? El Señor a nosotros nos ha dicho, clama a mí, ¿y yo qué? Te responderé. Y tenemos un problema tan grande que nos abarca y nos ahoga, nos sofoca. Y somos nosotros quejándonos, pero nunca le decimos, Señor, ayúdame. Señor, estoy tocando tu puerta. Ayúdame. Muéstrame qué hacer. Responde a mis súplicas, Padre. En el campo del discipulado, a lo mejor ponemos a prueba lo mejor que sale al mercado, pero no vemos los resultados. A Timoteo se le pidió que se esforzara frente a las enormes responsabilidades que tenía por delante, pero con la bendición que tal esfuerzo lo habría lo había puesto en función dentro de lo que ofrece la gracia de Cristo. No lo haría solo. Timoteo buscó de Dios. Timoteo buscó de la presencia del Señor para cumplir con lo que se le había asignado. Timoteos no juegan del hermano, venga, ¿usted qué opina? Ayúdeme, ¿qué dice? O juegan de la hermana a decirle, venga hermanita, colabóreme. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo resolvemos? ¿Cómo solucionamos? Timoteo acudió al Rey de Reyes y al Señor de Señores para que fuese Él quien le diera las pautas para poder seguir con el proceso que Moisés había comenzado. Dice, a Timoteo se le pidió que se esforzara frente a las enormes responsabilidades que tenía por delante, pero con la bendición que tal esfuerzo lo haría funcionando dentro de lo que ofrece la gracia de Cristo. No lo haría solo. Y aquí es bueno recordar que aunque la gracia nos presenta una salvación gratuita, el discipulado, como lo presenta el discipulado, como se dice, no lo costará todo. Nosotros como discípulos siempre vamos a seguir luchando para conseguir esa salvación en nosotros. Porque no vamos a ser discípulos, a seguir formando discípulos, pero me estoy perdiendo en el mundo. Soy discípulo únicamente por nombre, por título. Pero me sigo perdiendo en el mundo. Mi salvación está más extraviada que una aguja en un pajar. No puede haber un discipulado sin esfuerzo alguno. Y nuestro esfuerzo está respaldado por la gracia de Cristo.
para completar la gran misión en nuestra generación. Punto 3. Un discípulo nace por medio del ejemplo. Yo creo que muchos de nosotros tratamos siempre de cuidar nuestra imagen, ¿cierto? Nuestro testimonio. Somos el ejemplo. Lo que sale de mí es lo que Dios ha puesto en mí. Y si de ti van a salir cosas malas, da a entender que en ti no está el Señor. Da a entender de que dentro de ti no está ese mover del Espíritu Santo. Da a entender que dentro de ti sigue ese miembro y no un discípulo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, en el versículo 2 de 2 de Timoteo capítulo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Del Señor se hablaba mucho en su época, ¿cierto? Se hablaba demasiado y la gente quería conocer de Él porque siempre escuchaban del Señor. ¿Cuántos hermanos no se nos han acercado a decir: usted tiene que escuchar la prédica del pastor Julanito? Usted viera ese mover que ese pastor produce. Y eso sucede mucho, ¿cierto? Y entonces te sientas y entonces ya, porque estás en la comodidad de tu casa, entonces ya no vienes a buscar tu discipulado donde lo tienes que buscar y estás esperando que tu discipulado llegue a tu casa y te toque la puerta. Y nos volvimos a una zona de confort, con la almohada del miembro, acostados en la cama y el celular o la tableta viendo la prédica. ¿Cierto? Y eso sucedió gracias a ¿qué? A la pandemia. Gracias a la pandemia sucedió eso. Entonces empiezan: si estuve 2 años recibiendo bendición a través de la tableta, ¿a qué voy a la iglesia? Si es lo mismo. Pero resulta que no es lo mismo. Porque el Señor está viendo el esfuerzo que tú estás poniendo para llegar a la casa de Él. El Señor está viendo la disposición que pones en tu vida para poder llegar a recibir del maná que Él tiene preparado. Amén. Dice: ¿qué es lo que oye la gente de nosotros? ¿Nos hemos preguntado alguna vez qué oyera la gente de nosotros? ¿Qué oirá la gente de nosotros? Dice: un discípulo tiene la autoridad de su testimonio. Pablo ha sido el hombre que no ha tenido complejos en decir que sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Amén. Pablo era un imitador único del Señor. Y no le daba temor decirle al pueblo: sean imitadores de mí como lo soy yo de Cristo. Y yo creo que muchos de nosotros le podemos decir a un hermano: usted es capaz de subir a predicar, vaya, evangelice al que está en el paradero del bus, que usted es capaz. Y el hermano se queda mirándole y le dice: pero es que el que tiene más experiencia es usted ¿por qué no va? Y a veces el que tiene la experiencia siente vergüenza de acercársele a aquel hermano que está en un paradero de bus a predicarle la palabra. Y le da vergüenza porque está afuera, está en la calle, pero no le da vergüenza cuando está en un púlpito. Entonces estamos hablando que es un apóstol chino, falsificado, chiviado.
Es apóstol mientras está detrás de un púlpito y todos los hermanos llegan. Es discípulo mientras está aquí, porque los pescaditos llegaron solitos, como el ratón va a la ratonera solito. Pero cuando tiene que pescar, no pesca. En la ocasión cuando escribe a los filipenses, estamos hablando de Pablo, les dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. En Filipenses 4:9. Él era la imagen de lo que era prácticamente el Señor cuando andaba en la tierra. Él quiso ser igual al Señor, pero él nunca dijo: yo soy mejor que Jesús. Él nunca dijo: es que Jesús me copió esto a mí, él lo puso en práctica. Él siempre quiso ser como Jesús, y por eso él les decía que fueran imitadores de él como él lo era del Señor. Dice: los que tenemos la responsabilidad de formar discípulos deberíamos considerar las implicaciones de estas palabras. Recibir, oír y ver es lo que un discípulo necesita para ser formado. Vaya, ponga usted un niño a ver fútbol todo el día, a ver si no le sale un gran futbolista. O siéntelo delante de un videojuego, a ver si no se vuelve experto en jugar videojuegos. ¿Y por qué nos cuesta tanto enseñarle la palabra para que sean grandes discípulos del Señor? Amén. ¿Por qué nos cuesta tanto enseñarle a la juventud en que crean de que hay un Dios que vive, que reina y que todo lo puede en su nombre? Cuando en las escuelas son bombardeados siempre dándole teología de que Dios no existe, de que el mundo fue creado por el Big Bang. Y hoy en día vemos jóvenes, niños, que ya le dan pereza venir a la iglesia. Y salen con la palabra, es que siempre predican lo mismo. Siempre se da lo mismo. ¿Dónde van a estar los futuros discípulos del mañana? ¿Dónde se están formando los futuros discípulos del mañana? Dice: ¿pero qué había oído Timoteo de su mentor espiritual? Timoteo había escuchado muchas cosas de su mentor espiritual. Dice: Timoteo estuvo presente cuando Pablo dio su discurso a los ancianos de Efeso. Esto fue lo que Timoteo escuchó de su discipulador en Hechos 20, versículos 18 al 21 y 32 al 35. Vamos al libro de Hechos. Hechos capítulo 20, versículo 18 al 21. Dice: cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y en el 32, del 32 al 35, dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados.
ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Pero muchos queremos estar sentados, recibiendo y no dando. El Señor quiere que seamos grandes discípulos de Él, de su palabra, de su mensaje. Dice, en la tarea de formar discípulos, los pastores tienen la mayor responsabilidad. Un discípulo no se forma porque sí, porque se quiso formar discípulo. El Señor pone siempre un pastorado delante para formar estos discípulos. Y nosotros los hemos tenido aquí en la casa. Y tenemos a nuestra pastora. Y es la responsabilidad de un pastorado ayudar a formar discípulos para que le ayuden a ella en su obra, a seguir sacando lo que Dios le ha prometido a ella que va a hacer con el pueblo de Dios. Muchos somos buenos para juzgar, para murmurar, para criticar, pero nadie es capaz de decirle al Señor: heme aquí, Padre, aquí estoy para servirte. Aquí estoy para ayudar a edificar tu casa. Aquí estoy para ayudar a salir a sacar adelante estos proyectos en tu casa, Señor. Dice, el ministerio del discipulado de la iglesia debe estar en manos del pastor. Muchos de pronto ven cuando un pastor se le puede acercar a un hermano y dice: hermano o hermana, ¿será que usted me puede colaborar con esto? Y muchos ven de que es el hombre o la mujer el que te está hablando y te está pidiendo el favor. Y siempre buscan la excusa perfecta para decirle: no tengo tiempo, no puedo. Y van y empiezan a regar y a murmurar. Es que me dijeron que si les podía colaborar y yo les dije que no tenía tiempo. Y empieza la murmuración en el pueblo. Dice, si Dios no me lo muestra, yo no lo hago. Si Dios no me muestra que yo tengo que levantar esa hojita que se cayó, yo no la levanto. A mí Dios no me ha dicho nada. ¿Quién es el pastor o la pastora o el hermano o la hermana para venirme a decir? Que me lo diga Dios. Pero resulta que es que Dios le habló al hermano, a la hermana, al pastor, a la pastora para que fuera a ti, directo a ti, y te dijera: ayúdame en esta parte de la obra, colabórame en esto. Cuando empezamos el proyecto de las puertas, éramos un grupo que estábamos reunidos. Más o menos 10 hermanos más o menos reunidos. Cada quien dio su opinión. Cada quien dijo: yo sé a dónde, yo sé aquí, yo sé allí, yo sé allá. ¿Qué piensa, hermano Alex? Esperemos a ver cómo sale todo. Pero muchos decimos: yo sé, pero no actuamos. Yo sé a dónde, pero no voy. Yo sé cómo, pero no lo hago. Llegó un punto en el que yo dije: nadie actúa.
¿qué hago? ¿Qué hago, Señor? Nadie actúa. La respuesta del Señor es: ve tú. Ve tú. Y es primera vez que yo me meto en algo tan de peso en el ministerio, que es tratar con los propios hermanos y pedirles que nos colaboren, que aporten, que por favor. Yo decía: Padre, pero ve tú. Sacaban presupuestos de 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 para unas puertas. Y el Señor me llevó exacto al sitio donde le dejamos a conseguir a un precio razonable, donde iba a salir todo de buena calidad. Y decía: bueno, Padre, ya tengo el sitio, ahora los hermanos. Y el Señor nunca deja a sus hijos ¿en qué? En vergüenza, ¿cierto? El Señor siempre te saca en victoria y te saca por las puertas grandes. Y todos los fondos se colectaron antes del tiempo. Eso es aprender uno a ser un discípulo obediente al Señor. No me quedé como ese miembro sentado esperando a ver qué sucedía. Actuamos como discípulos y las bendiciones llegan a nuestros hogares, llegan a nuestras vidas, a nuestros trabajos, a las finanzas. Dice qué bueno es oír noticias de nuestros discípulos. El carácter del discipulador será lo que más afectará al discípulo. El discipulado cristiano demanda un carácter ejemplar. Podemos decir que somos cristianos, pero si yo no tengo un discipulado que me respalde y me ayude a formar mi carácter, vamos a estar mal. Vamos a estar actuando erróneamente en la calle. Y ahí es donde nacen las famosas palabras: y dice que es cristiano, y dice que va a la iglesia, y dice que le sirve a un Dios. Dice: la falta de un buen carácter les hace daño a los discípulos. Pablo dijo a los Gálatas: yo traigo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Un discípulo debe poseer la pasión por las almas perdidas. Si yo no soy apasionado a llevar este mensaje afuera, no estoy haciendo nada. Si yo no soy apasionado a ser ese pescador, no estoy haciendo nada para el Señor. Una de las cosas que le recomendó Pablo a su discípulo Timoteo fue que hiciera una obra de evangelista, que evangelizara al pueblo, que diera las buenas nuevas de salvación al pueblo. Entre sus grandes encargos, el que no pudo olvidar fue aquel donde Pablo le dijo: que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. Segunda de Timoteo 4:2. Que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Había sido Pablo un ejemplo para Timoteo en este sentido? Por supuesto que sí, y de muchas maneras. Fue un gran ejemplo Pablo para Timoteo.
Ya son las 11, el reloj de atrás. Estoy fijando en el reloj de atrás y no tiene pie. Yo sé que la palabra está muy bueno el mensaje, ¿cierto? Amén. Y hubo algo muy lindo que yo estaba, cuando traía este mensaje, lo estaba formando. Yo decía, Padre, es muy extenso, es muy largo. Tengo que darlo en 2 domingos. Y yo sé que de pronto, de los que estamos aquí, para el próximo domingo que me toca ya como a fin de mes, no van a poder estar. Pero mi Dios es tan bello y es tan hermoso que a mí me llamaron, me pidieron que si yo podía cubrir el primer servicio porque la hermana que correspondía se encuentra indispuesta, que se iban a encargar de buscar a alguien para el segundo servicio. Así que este mensaje se termina hoy. Amén. Pero empezamos el segundo servicio a las 12 y en el segundo servicio me gustaría verlos a ustedes nuevamente para que terminen el mensaje del Señor. ¿Ok? Hay un dicho que dice que al que no le gusta la sopa se le dan 2 tazas. Y así es. Entonces dejemos la pauta aquí, vamos al break que hay de la hora y me gustaría nuevamente a las 12 volver a ver el pueblo que está presente junto con el pueblo que viene al segundo servicio. Amén. Vamos a hacer la oración para hacer esta pauta y como dicen los comentaristas, nos vamos a comerciales y regresamos. A ver, Padre Santo, Padre bendito, Señor, mi Dios Rey Celestial, gracias te damos. Padre, sabemos que este mensaje está llegando a la mente, a los corazones de mis hermanos. Padre, te pido, Señor, que seas tú, Señor, dándoles el tiempo para que ellos terminen de escuchar tu mensaje, tu palabra, Señor, para que terminen de recibir el maná que tú has preparado a través, Señor, de tu Santa Escritura, Señor. Oh Padre bendito, yo te doy a ti toda la honra y toda la gloria, porque eres el único que honra y gloria merece, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Y en esta mañana, Señor, tu pueblo te dice, Señor, amén y amén.